Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les traigo un artículo que se encuentra acá en el sitio de la Sociedad RBG que nos va a informar mucho más sobre el texto recibido, ¿no? Para que sepamos bien cuáles son los manuscritos que son correctos, ¿no? Y vamos a ver, vamos al artículo. Eh, a ver, vamos a la presentación. Texto recibido, ¿de qué se trata, no? El texto que hemos recibido sería la palabra preservada de Dios, los manuscritos que son realmente la Biblia, los manuscritos de los que sale la verdadera Biblia. Por ejemplo, King James, Reina Valera Gómez, Almeida Corrigida Fiel en portugués, la Sinodal, si no me equivoco, que es en ruso, la Diodati en italiano, y ahí, bueno, toda Biblia que sea Textus Receptus viene de este linaje de manuscritos. Ahora, vamos a ver qué dice. Primera Tesalonicenses 2:13, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Así que en la Biblia misma dice que hay una palabra de Dios que es verdadera, y obviamente confirma que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, lo dice bastante claro acá en 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Ahora, vamos a ver el comienzo del texto, ¿no? Bueno, también vemos más escrituras en las que la Biblia promete que las palabras de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son y serán preservadas y fueron preservadas. Por ejemplo, Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso es lo que dice. Puedes abrir tu Biblia, leerlo y corroborar lo que está ahí. La Biblia promete, Jesucristo promete que el cielo y la tierra pasarán. Imagínate eso. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por ejemplo, en Juan, en una parte, ¿no?, del versículo 35 del capítulo 10 de Juan 10:35, en un momento Jesús dice esto: y la escritura no puede ser quebrantada. El primer video de este canal se llama Jesucristo y las Escrituras. Jesús a cada rato decía y dice en su palabra: está escrito, está escrito, está escrito, y la Escritura está escrito, está escrito. Es más, le reprocha, después de la resurrección, le reprocha a sus discípulos cómo no van a creer a lo que está escrito en la ley y los profetas. Así que sí, claramente Dios, Jesús es Dios, a Dios le interesa, sí, su palabra y lo que dice. Es muy importante lo que está escrito. ¿Qué más? Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, gente salva, nacida de vuelta, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sin la palabra de Dios no puedes conocer a Jesucristo. Sin la palabra de Dios no puedes conocer a Dios directamente. No puedes saber cómo, cuándo, por qué, de qué modo, de qué manera, cómo ir al cielo sin la Biblia. ¿Cómo vas a saber si descansas en paz o no sin la Biblia? Sin la palabra de Dios, sin la palabra del Creador. ¿Se entiende? Entonces la Biblia es muy clara sobre la importancia de las Escrituras, que también tengo un video sobre eso. ¿Es importante la Biblia? Búscalo, está en mi canal. ¿Qué más? Primera de Pedro, bueno, en el versículo 25 de Primera de Pedro 1, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, que también se cita a Isaías, si no me equivoco, que dice lo mismo: la palabra de Jehová permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre, básicamente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá lo que dice, porque recuerden, esto no está escrito por mí, este artículo está escrito por el doctor Joseph Martínez. Bueno, entonces vamos a hacer lo que dice en Tesalonicenses. Examinadlo todo, retened lo bueno. Vamos a retener lo bueno, siempre hay que sacar lo bueno, la buena información. Por ahí no siempre vamos a concordar con lo que dice tal o cual persona, pero si saca buena información, la buena información vamos a tomarla y vamos a retener lo bueno. Examinar todo, retener lo bueno. Ya voy a aclarar más a lo largo de este video. Bueno, acá dice: nosotros somos biblicistas del texto recibido. Bueno, esta gente que escribió acá este artículo y esta gente de la sociedad RBG
no podemos negar nuestra posición, rechazamos el texto crítico. Y eso debería ser todo cristiano genuino. No debería negar una postura que tenga, ¿no? Y debería, rechazar el texto crítico. Eso deberíamos hacer los cristianos. Deberíamos rechazar el texto crítico, que ya voy a explicar qué es, ¿tá? En otro video, porque este video se va a tratar del texto recibido, ¿tá? Entonces, los autógrafos. Los textos fieles tuvieron su comienzo con los apóstoles del Señor Jesucristo, ¿tá? O sea, en lo que respecta al Nuevo Testamento. Desde Jerusalén, el Evangelio creció y llegó a Samaria y eventualmente hasta las almas en Judea, en Cesarea y en Siria, ¿no? Entonces se expandió. Desde Jerusalén, ¡pum!, se expandió para todos lados, a partir del Medio Oriente, ¿no? Y los apóstoles estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios. Bueno, muchas de esas cosas las vemos en el libro de los Hechos. Un ejemplo acá es Hechos 8:14. Así que bueno, ¿qué más? De ahí los cristianos empezaron a recopilar las escrituras y a esparcirlas por Asia Menor. Hechos 19:26 dice, y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha persuadido y apartado a muchas gentes diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, ¿no? Como que por eso, en el libro de los Hechos vemos como los apóstoles y Pablo y discípulos y etcétera están yendo por todos lados predicando las escrituras, predicando el testimonio de Jesucristo, predicando el Evangelio, ¿tá? Entonces vemos, en el libro de los Hechos vemos muchas de esas cosas, ¿no? Y nos dice los lugares y todo eso. Entonces, por ejemplo, acá dice que la iglesia en Antioquía llegó a ser el centro misionero del apóstol Pablo. O sea, Antioquía llegó a ser como un bastión del verdadero cristianismo, porque fijémonos que en Antioquía los cristianos fueron llamados cristianos. O sea, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí verdaderamente empezó lo que empezaron a ser llamados cristianos, literalmente. Hechos 11, versículo 26, fíjense esto. Y hallándole, le trajo a Antioquía, ¿no? Bernabé encontró a Pablo, que en ese momento le decían Saulo, o se llamaba Saulo en ese momento. Y versículo 26 dice, y hallándole, le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, ¿tá? Así que de acá tiene que venir la Biblia. De acá tiene que venir la Biblia correcta, el texto recibido correcto, el Nuevo Testamento correcto. Eso es algo muy importante, un detalle muy importante a tener en cuenta para saber qué Biblias son corruptas y cuáles Biblias no son corruptas. Ahora, porque si no estabas enterado, bueno, ahora te estás enterando. ¿Sabías que hay Biblias falsas, corruptas, manoseadas? Sí, las hay. Entonces es la tarea de los cristianos saber cuáles son las correctas y saber cuáles son las incorrectas para usar obviamente la Biblia verdadera, correcta, preservada y fiel. ¿Se entiende? Así que durante los primeros 100 años después de la cruz, las copias de la Escritura fueron esparcidas por fieles misioneros cristianos por la mayor parte del Imperio Romano, o sea que salieron por todo lo que era el Imperio Romano, todos esos territorios, ¿no? Y los cristianos andaban de acá para allá, obviamente también siendo perseguidos como siempre, pero llenando el lugar básicamente con el Evangelio, esparciendo el Evangelio básicamente. ¿Qué más? Por ejemplo, en Romanos 15:19 dice, con potencia de milagros y prodigios por el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, ¿no? Eso dice Pablo. Después, ¿qué más? Dice Romanos 16, versículo 25 y 26. Y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, pero ahora es hecho manifiesto y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. ¿Ok? Ahora, o sea, se fue revelado el evangelio, el testimonio, las escrituras, todo eso. O sea que la Biblia habla de que la Biblia es un texto preservado. Ahora hay que saber cuál es ese texto preservado. Entonces, Antioquía y Asia
la región, ¿no? De Antioquía, la ciudad de Antioquía, ¿no? La región de Asia, que en ese momento no es lo que hoy conocemos como Asia, ¿no? Hasta allá, hasta China, Japón, no, Asia era esa parte del Medio Oriente, ¿está? Asia era lo que, o sea, Asia no era lo que hoy conocemos como Asia, ¿se entiende? Entonces, Antioquía y Asia le darían los nombres al fidedigno Nuevo Testamento griego. Texto antioqueño, antioqueno, texto sirio, texto bizantino se le dice, pero yo no lo llamaría bizantino. Sí, si es por la región de Bizancio, está, pero si es por el imperio bizantino, no, porque los bizantinos eran católicos, así que claramente no tiene nada que ver el catolicismo con la Biblia. Entonces yo no me gusta llamarlo texto bizantino. Texto mayoritario sí, porque la mayoría de los manuscritos coinciden entre sí y forman este texto mayoritario, tradicional, ¿no? Que es el texto fidedigno, el verdadero texto, ¿tá? Que son 5.800 manuscritos, por eso texto mayoritario. Ahora, las falsas versiones, las Biblias corruptas, por ejemplo la NBI, las nuevas versiones, la traducción lenguaje actual, la NTV, todas esas porquerías, palabra de Dios para todos, supuestamente, la PDT, bueno, todas esas Biblias corruptas no vienen del texto sirio, del texto mayoritario, todo esto es el mismo texto, todo esto es texto recibido, ¿tá? Estas nuevas versiones no vienen del texto mayoritario, y los manuscritos no son del texto mayoritario, esos manuscritos son unos pocos manuscritos vagabundos y corruptos. Por ejemplo, la Vulgata Latina, texto sinaítico, texto alejandrino, ¿no? Texto Vaticanus, la Septuaginta, todos esos son textos corruptos, textos manoseados, textos que tienen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los libros apócrifos, textos que usa el catolicismo, textos de los que salen las Biblias católicas y de los que salen las nuevas Biblias, las nuevas versiones. Pero eso ya lo vamos a ver con más profundidad más adelante. Tengo un par de videos también en mi canal sobre versiones de la Biblia, ¿no? Pero bueno, sigamos. Ahora, veamos el progreso del texto tradicional, ¿no? Vamos a ver de dónde viene todo esto, ¿no? Obviamente viene de los apóstoles, que claramente la escritura fue pasando. Obviamente, Dios es capaz de preservar su palabra, ¿tá? Y lo hizo hasta el día de hoy. Imagínate, Dios con todos los milagros y el Todopoderoso puede hacer de todo menos escribir un libro. Claro que puede escribir un libro, claro que tenemos la Biblia, pero eso el diablo no quiere que sepas. El diablo quiere que dudes sobre la Biblia. ¿Será? El diablo quiere que confíes en textos católicos, el diablo quiere que confíes en el catolicismo, que supuestamente el catolicismo trajo la Biblia. El catolicismo no trajo la Biblia. La Biblia no fue escrita por católicos, la Biblia no fue preservada por católicos, ¿tá? Ellos son los que más persiguieron a los creyentes en la Biblia. Así que mucho cuidado con las mentiras que se dicen por ahí. Veamos ahora, por ejemplo, la Vetus Latina, un manuscrito que data del 157 después de Cristo. Sería la vieja latina. Este texto no es el mismo que la Vulgata Latina, ¿tá? Este texto no es el mismo que la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es otro texto distinto, ¿tá? Se le conoce también como Biblia Ítala para las nuevas multitudes de romanos siendo salvos que hablaban el latín. La Ítala existió 200 años antes de la Vulgata de Jerónimo, por eso no es el mismo texto. Esta Biblia Vetus Latina, la vieja latina, eso quiere decir Vetus Latina, la latina vieja, ¿no? La latina antigua, esto sí es Textus Receptus, pero no tiene nada que ver con la Vulgata Latina de Jerónimo, ¿tá? Y ya vamos a ver eso en otro, no sé si en este video o en otro, sí, en otro video. Tengo otro artículo ahí para compartirles. Entonces, en Siria, los que hablaban arameo necesitarían la completa Biblia, ¿no? La Biblia completa, necesitarían un texto en su idioma, ¿no? Entonces los cristianos sirios tradujeron la Biblia entera. La llamaron la Peshita. Claro, no es la Peshita de hoy en día, ¿no? No es la Peshita de hoy en día, ¿tá? No es esa Peshita que vos ves en Mercado Libre o en las páginas ahí que la venden por ahí. No. Esa Peshita no es, ¿tá? La Peshita de hoy en día es corrupta, ¿tá? Quiere exaltar el arameo por sobre todas las cosas y decir que todos hablaban arameo. No, los judíos hablaban hebreo porque son judíos, ¿tá? No vengan a decir que eran arameo y que esto que lo otro, porque hay una cosita ahí con el arameo. El texto de Daniel sí fue escrito en arameo, ¿tá?
por las cuestiones de la época y el contexto en el que fue escrito. Pero ahora, Mateo no fue escrito en arameo. Pero bueno. Entonces, la llamaron la Pellita. Año del 150 al 200, también es fiel a los textos antioqueños, es fiel al texto original, porque si lo traducís, lo comparás, es fiel a lo que Dios mandó a escribir realmente, es lo que Dios mandó a escribir realmente. Ahora, mientras el texto preservado crecía y se esparcía, nuevos pueblos y tribus fueron alcanzados con el Evangelio. Entonces, ¿cuál era la necesidad latente en ese entonces? Traducir la Biblia, traducir el Nuevo Testamento, traducir, es más, los textos del Antiguo Testamento también, traducirlos a la mayor cantidad de lenguaje que se necesitase, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, si le iban a predicar a los, qué sé yo, a gente que hablaba en este caso, ¿no? Arameo, bueno, tenían que traducirla al arameo. Recuerden, el Nuevo Testamento fue originalmente escrito en griego koiné, que no es el griego de hoy en día. Ahora, sigamos. Uno de esos pueblos fueron los godos de Europa Central, de los pueblos que necesitarían una, porque obviamente no hablaban el mismo idioma, ¿no? Del texto original, del texto recibido, aparte, a ver, del texto original, porque hay mucha confusión sobre el texto original, que no te engañen con eso del texto original, porque hoy nadie tiene la Biblia completa en un manuscrito antiguo del siglo I, nadie la tiene, no existe eso, no existe el texto original. Lo que tenemos es la sucesión de la palabra preservada, que obviamente los manuscritos como se usaban, se gastaban, entonces había que escribir nuevos manuscritos. Entonces se fue comunicando, se fue no reescribiendo, ¿cómo te puedo decir? Reescribiendo en el sentido de que, a ver, tenemos el Nuevo Testamento, bueno, se me desgasta esta hoja, ¿el método de preservación cuál es? Se me está desgastando todo este manuscrito, ¿qué hago? Bueno, copiar al pie de la letra en otro papel o el material que sea, en otro material, copiarlo al pie de la letra para seguir preservando el texto, ¿se entiende? Por eso digo, los verdaderos cristianos fueron usados por Dios para preservar las escrituras, ¿no? Entonces, bueno, no es que tenemos hoy en día lo que literalmente de la mano de Mateo fue escrito. A ver, seamos realistas, porque con esa mentira fantasiosa de los originales, engañan a la gente. Les hacen pensar a la gente que los originales son textos corruptos, como la Septuaginta, como el Sinaítico, como el Vaticanus, el Códice Vaticanus. O sea, qué nombre más satánico, eso no es Biblia. Vaticanus, o sea, viene del Vaticano. Y encima, muchos de esos códices, muchos de esos textos que dicen ser antiguos, no son antiguos ni son mejores, porque están llenos de errores, están remanoseados, tienen textos apócrifos y no son de la época que dicen ser. Por ejemplo, el Sinaítico no es del siglo IV ni III. La Septuaginta no viene de antes de Cristo. El Códice Vaticanus no viene del siglo III ni siglo IV. El Códice Vaticanus es fácilmente, por la manera en la que está diseñado, el estilo de escrita y el estilo de la decoración del manuscrito, da a entender que es de la era medieval. Así que no pasa del año 1400, 1500. Así que no es tan viejo, es 1000 años más nuevo. ¿Ven? Hay mucha gente que miente sobre los manuscritos originales. No son ni originales ni mejores. Ahora, bueno, volviendo a la presentación acá. Ulfilas, en el 350 después de Cristo, era un misionero y obispo llamado a su pueblo y demostró su carga por su gente. O sea, un misionero, un evangelista, ¿no? Para aclarar, yo no sé si estaba vestido así realmente con toda esta vestimenta, pero un obispo, ¿no? Como que, por eso yo no creo en las imágenes, no creo en, que esté vestido así de esta manera, para que después no se confundan conmigo, que no, yo no, recuerda, está prohibido hacer imágenes, así que si ves una imagen, no creas en imágenes, porque por algo Dios prohibió hacer imágenes, para que no te chamullen, Por ejemplo, entonces, ¿qué hizo Ulfilas? Produjo el Codex Argenteus. Para evangelizar a su pueblo, les formuló un alfabeto y les tradujo las escrituras. Esta versión también fue basada sobre los textos fieles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Romanos 1.14.
Entonces los bárbaros serían considerados como los godos, si no me equivoco, esos pueblos europeos, ¿no? Esos pueblos más lejanos de Medio Oriente, ¿no? Hacia Europa. ¿Qué más? También está conocida es conocida, ¿no? Como la Biblia gótica. Gótica quiere decir de godos, ¿no? ¿Se entiende? De los godos. Por eso gótica, no tiene nada que ver con la oscuridad y las gárgolas, no, los godos. ¿Está? Gótica, godos. ¿Está? Traducida por Ulfila. ¿Tá? Después vemos que, obviamente, hay oposición al texto recibido. Hay oposición a la palabra de Dios. Hay oposición al texto preservado por Dios. Hay oposición, claramente. Así como hay oposición al Evangelio, claramente hay oposición en contra de la Biblia y hay oposición en contra de la Biblia, en contra de cada letra de la Biblia. Fíjate que Satanás siempre ha odiado la palabra de Dios. Él fue el primer crítico textual fue Satanás, con que Dios os dijo. El primero que criticó la Biblia fue Satanás. El primero que criticó la Biblia en el sentido de, el primero que criticó la palabra de Dios, está, a eso, mejor, aclaro. El primero que criticó la palabra de Dios, lo que Dios dijo, fue Satanás. Entonces acá tenemos al fundador del catolicismo y de las religiones y denominaciones y de un montón de cosas. El fundador, el primer crítico textual, Satanás, por 6.000 años ha tratado de extirparla del mundo. Los cristianos verdaderos, sufrieron horrendas persecuciones bajo el cruel Imperio Romano, que es el catolicismo, ¿no? El Imperio Romano se transformó en lo que hoy es el catolicismo, durante los primeros 300 años, y acá, claro, recuerden, examinarlo todo, retener lo bueno. Los cristianos siempre fueron perseguidos. No hubo una época en la que no haya habido persecución cristiana. No se coman el cuento de que, bueno, Constantino frenó la persecución en contra de los cristianos. Mentira. Constantino fue un romano, fue un emperador romano, fue un católico, ¿se entiende? ¿Y eso qué quiere decir? Que la persecución hacia los verdaderos cristianos siempre continuó y siempre existió, ¿está? No se coman el cuento de un montón de católicos, ¿está? Entonces, eso quiero aclarar, por eso les digo, no estoy de acuerdo con todo lo que dice este tipo, pero déjenme aclarar, ¿está? Seamos honestos, seamos claros, seamos transparentes, ¿está? Desde aproximadamente 500 a 1517, después de Cristo, Europa estaba bajo la tiranía de la jerarquía católica, ¿tá? Catolicismo que comenzó en el 300 y pico. Se llamaban las edades oscuras, ¿no? La edad medieval, ¿no? Le conocen muchos, pero en realidad es la edad oscura. ¿Por qué? Porque no había, la Biblia no corría libremente, ¿tá? Los católicos siempre prohibieron que la gente común lea la Biblia, que la gente común tenga la Biblia en sus manos. ¿Por qué? Porque de esa manera se les cae el cuento. Cualquier persona lee la Biblia y dice, el catolicismo no es cristianismo. Ahora, como hay gente que es retrasada, perdón por la palabra, pero tenés que ser muy retrasado para leer la Biblia y no darte cuenta que el catolicismo no tiene nada que ver con la Biblia. Pero bueno, hay mucha maldad, mucha ignorancia hoy en día, por eso la gente no despierta. Entonces hay gente muy engañada. Pero bueno, entonces la edad oscura es por eso, porque estaba toda esta oscuridad, que nadie te podía, eran perseguidos por tener la Biblia, por creer en la Biblia tal como está escrita, ¿se entiende? Entonces, durante la terrible Inquisición, millones de cristianos fueron perseguidos y martirizados por su fe en Cristo y por su creencia. Es más, mataron a católicos también. O sea, no es que los inquisidores y la Inquisición dijo, sos católico, no te vamos a hacer nada. ¿Qué? No, se matan entre ellos. Pero bueno. Pero ¿qué pasó un día? Se da la luz. A ver, el cristianismo viene desde los primeros siglos, obviamente. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, Hechos 11:26. Ahora, una cosa que aconteció que le quitó mucho poder al catolicismo fue el protestantismo, ¿tá? El cristianismo viene de antes, obviamente. Y con esto no estoy diciendo que los católicos sean esos cristianos primitivos. No, nada que ver. Los católicos aparecieron a partir del año 300 y pico, ¿tá? Los verdaderos cristianos existieron siempre, desde que apareció Jesús y todo eso, desde Hechos 11:26. Ahora, ¿qué pasó con la Reforma Protestante?
La Reforma Protestante comenzó en 1717, si no me equivoco. Perdón, en 1517, en 1517 aproximadamente. 1517 con Lutero. Los verdaderos cristianos, perseguidos por tanto tiempo, pudieron respirar. La imprenta del texto griego sería grandemente usado por Dios. El primer libro que se imprimió en la imprenta moderna fue la Biblia. Gracias a Dios, gloria a Dios. Entonces, en los siglos, ¿no?, en los años 1300 y 1400, brotaron sobre Europa hermosos rayos de luz. ¿Está? Porque hubo, sí, gente que intentó antes de la Reforma Protestante, por eso, ¿se entiende? Hubo gente que antes de la Reforma Protestante, antes de Lutero, tradujo la Biblia a la lengua común y fueron perseguidos, como Jan Hus, John Wycliffe, ¿tá? Que, por ejemplo, Wycliffe tradujo la Biblia al inglés, ¿no? ¿Se entiende? Pero bueno. Entonces, esos hermosos rayos de luz fue la traducción de la Biblia a la lengua común, para que el hombre común pueda conocer a Dios mediante su palabra, porque así vas al cielo, conocer a Dios mediante su palabra, no mediante una institución religiosa, no mediante alguien que te mienta en la cara sobre Dios y tengas que hacer rituales y costumbres y tradiciones y ahí supuestamente quizás tal vez algún día irás al cielo. No, ¿está? Así que bueno. En 1516 Dios usó al hijo de un sacerdote católico llamado Erasmo, Desiderius Erasmus. En 1516 Erasmo realizó la primera de 5 impresiones de los textos griegos. El texto que escogió, el texto tradicional, el texto recibido. Todavía no se conocía como el texto recibido. Él viajó por toda Europa compilando, buscando manuscritos en bibliotecas, en todo lugar que se pudiera encontrar un manuscrito bíblico del Nuevo Testamento. Entonces él fue el que viajó y anduvo recopilando, ¿no?, juntando estos textos y armar lo que hoy se conoce como el texto griego, ¿no?, el texto griego tradicional, el texto recibido. Lo que hoy se conoce como el texto recibido lo impulsó esto. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Que antes no existían los manuscritos? ¿Antes no existía la palabra de Dios? Sí, existía, pero ¿se entiende? Él lo que hizo fue juntar de Mateo a Apocalipsis, ¿se entiende? Juntar, compilar en un volumen el Nuevo Testamento, ¿se entiende? Ahora, hubo un avivamiento, un verdadero avivamiento. Los textos griegos de Erasmo serían grandemente usados por Lutero, Tyndale, Calvino, Diodati, Osterwald, Coverdale, Almeida y otros como base de sus Biblias, ¿no?, de la traducción de la Biblia a la lengua común, a la lengua que todas las personas, o sea, que determinada persona de determinada región pudiera hablar. Ahora, con esto, millares de almas habrían de creer en Jesucristo a través de la pura palabra de Dios, de la preservada palabra de Dios. Por eso la Reforma Protestante fue un gran golpe al catolicismo satánico, porque les quitó un montón de poder. La gente empezó a despertar, empezó a haber derechos para las personas empezaron a conocer lo que es la libertad, ¿eh?, y empezaron a decir, che, esto está mal, esta tiranía católica. Y la Biblia condena a estos enfermos que dicen ser de Dios y torturan gente y violan niños y hacen todas estas horrendas cosas. Esta gente no es de Dios. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia los condena a los católicos. Por eso los católicos en realidad odian la Biblia. Entonces, ¿ves? Fue un golpe muy grande. Por eso los católicos no querían que el hombre común posea la Biblia. Porque cualquier persona leyendo la Biblia se da cuenta, esto no está en la Biblia, esto que hacen los católicos no está en la Biblia, ¿no? Así que bueno. Pero, sin embargo, habría más persecución y más traducciones fieles también. Después de la Reforma Protestante, ¿qué pasó? Se creó la Orden de los Jesuitas y los jesuitas armaron este concilio maligno, este concilio de Trento, ¿no?, que condenaba todo lo que era el protestantismo y condenaba todo lo que era traducir la Biblia y creer en la Biblia. Son un asco los católicos, ¿qué querés que te diga? Es un asco el catolicismo. Pero bueno, el concilio de Trento condenó todas estas cosas que promovía el protestantismo, ¿no? Entonces, ¿qué más vemos? Robertus Stephanus o Robert Estienne. Estéfano, como se le dice en español, Estéfano, desde 1550 produjo más revisiones de los textos griegos de Erasmo, o sea, y revisó y compiló todo el tema de
el Nuevo Testamento, texto recibido, el texto receptus, ¿no? En 1553 publicó una Biblia en francés. ¿Qué más? Teodoro Beza era un colaborador de Juan Calvino en Ginebra, editó varias impresiones del texto griego, y después dice, los 47 revisores de la Biblia del rey Jaime usarían principalmente su texto griego como base. Aclaro, los revisores, los que produjeron la Biblia King James solo los protegió. King James no se sentó ahí a decirle escribí esto, pon esto, saca esto, no. Estos revisores, que terminaron siendo 47, al principio eran 50 y pico, pero terminaron siendo, por distintas razones, terminaron siendo 47, divididos en varios grupos, en Cambridge, Oxford y el tercero, y Westminster. Ahí está. En Cambridge, Oxford y Westminster se pusieron y estos revisores eran genios, bochos. Hablaban varios idiomas, hablaban bien hebreo fluente desde niños, griego fluente desde niños, diccionario en persa, había uno que hacía diccionarios en persa. Eran eruditos de verdad, ¿tá? Eran eruditos bíblicos y lingüistas de verdad. Entonces este rey, por eso se le llama a la King James en realidad la versión autorizada por el rey Jaime, ¿se entiende? Por el rey James, King James the First, ¿tá? Entonces se produjo la palabra, el mejor libro de toda la historia, que es la Biblia en inglés, la King James, ¿tá? El mejor libro que hay. Estás en contra, muy probable que te estés yendo al lago de fuego, no estás salvo. Si no amas la King James, es muy probable, si odias la King James, muy probable que estás del lado del diablo. Es así de simple, no hay discusión. Porque fue la que trajo mucho avivamiento a muchos países, mucha gente conoció el evangelio de verdad. No por nada le intentaron un atentado contra el rey Jaime. Decime qué otra versión de la Biblia sufrió eso. Entonces esta Biblia King James, aparte, estos revisores, ¿no? toda esta gente, todos estos eruditos que produjeron la Biblia King James, usaron un montón de manuscritos, usaron todo, o sea, ellos tenían a disposición los manuscritos, la mayoría de los manuscritos disponibles en la época, solo que ellos usaron los Textus Receptus. Ellos también tenían los manuscritos de las Biblias católicas y todas esas Biblias corruptas, todo eso, pero no los usaron. ¿Por qué? Porque no sirven. Aparte, porque la King James es un libro que obviamente fue bendito por Dios. Con la bendición de Dios se hizo ese libro. Por eso se les dio entendimiento a estos revisores y se les dio sabiduría para producir la palabra perfecta de Dios en inglés, la palabra preservada de Dios en inglés, ¿tá? Y por eso, con esa sabiduría que tenían estos hombres, desecharon los textos corruptos, obviamente. Por eso la King James es pura, ¿tá? Así que, bueno. ¿Qué más? Toda escritura es dada por inspiración de Dios, eso dice la Biblia, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en Timoteo. Ahora, ¿qué más tenemos, no? Acá vemos la foto del Nuevo Testamento. Lo que sería el texto recibido. Y he aquí el Textus Receptus. En 1624 los hermanos Abraham y Bonaventure Elsevier editaron el texto de Beza. Hicieron 3 impresiones del Nuevo Testamento. En 1624, otra edición en 1633 y en 1641. La de 1633 será recordada por algo especial. Acá dice Textum Receptus. ¿Qué dice? En esta edición vino la frase Textum Receptum, o sea, dice en latín, si no me equivoco, Textum ergo habes nunc omnibus receptum, in quo nihil immutatum aut corruptum damus, que interpretado es: tenéis aquí el texto recibido ahora por todos, en lo cual os damos nada cambiado o corrompido, corrupto, ¿tá? Corrompido, sí, también se dice así. Conclusión. Epa, ¿qué pasa acá? Ahí está. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no va a la página final? Bueno, vamos a leer directamente de acá.
Bueno, conclusión tenemos, esto es lo que es el verdadero Textus Receptus, la Biblia preservada. De estos puros manuscritos griegos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera dieron a nosotros los hispanos el Nuevo Testamento, ¿tá? Y la Biblia, ¿no? De la preciosa palabra de Dios. ¿Tá? Bueno, sí, el Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Textus Receptus en realidad es del texto, es del Nuevo Testamento. Ahora, lo que sería, entonces, ¿cuál sería el verdadero Antiguo Testamento? Bueno, el texto masorético hebreo. Ese es el verdadero, la verdadera Biblia judía. Toda la Biblia es judía en realidad, pero el Antiguo Testamento me refiero. La Tanaj es el texto masorético. Ese es el Antiguo Testamento verdadero, fiel, original, ¿no? Real, verdadero, preservado, puro. Y el Nuevo Testamento, el Textus Receptus, el Nuevo Testamento, por otro lado, el Textus Receptus es el Nuevo Testamento puro, preservado. ¿Tá? Entonces, de estos mismos textos griegos viene la Reina Valera Gómez. Gloria a Dios. ¿Qué dice Salmos? Salmos 12, si no me equivoco es 6, 7, por ahí. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. ¿Ven? Así que bueno, esto es más o menos un resumen más o menos de lo que es la historia del texto recibido, que fue pasando de generación en generación, preservado por Dios, porque Dios es todopoderoso y preserva su palabra, ¿tá? Que no te vengan a decir otra cosa. Entonces esta es la línea de manuscritos que terminaron siendo compilados, ¿no? Con el tema de Beza, Estefano, Erasmo, ¿tá? Estéfano, Erasmo, ¿tá? Fueron compilados y hoy tenemos el texto recibido, ¿tá? La palabra preservada de Dios. Y hoy entonces todas las Biblias completas, o sea, las Biblias puras, mejor dicho, vienen de estos manuscritos, ¿no? Viene de esta línea de manuscritos. Texto tradicional, texto mayoritario, Textus Receptus, el texto recibido, porque lo recibimos de Dios. Dios nos dio su palabra, eso lo dice la Biblia. Ahora, Satanás, por otro lado, te da el texto crítico, que cuestiona la palabra de Dios y que lo adoran estos, ¿cómo se llaman? Todos estos críticos textuales, todos estos herejes, todos estos mercenarios del Evangelio, todos estos falsos cristianos, todos estos enfermos siervos del diablo, aman el texto crítico, que es muy corrupto. ¿Tá? Y de ese texto crítico vienen las nuevas versiones. Así que de acá viene la palabra pura de Dios. Así que bueno, ya se vendrán otros artículos, otros videos para sacar más información. El que quiere investigar va a investigar y va a conseguir mucha más info, pero bueno, me pareció necesario e importante sacar esta info para que más o menos tengan una idea de dónde viene la Biblia, ¿no? Así que bueno, mando un abrazo grande a todos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.